La tienda Oxxo para muchos es un lugar común. Un café rápido, un antojo nocturno, una parada antes de llegar a casa. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esas luces blancas se esconden secretos oscuros? Sus pasillos silenciosos guardan más que productos, guardan historias de miedo, susurros que pocos se atreven a contar. Bienvenidos al espacio en donde cada anécdota transforma lo cotidiano en algo escalofriante. Turno eterno en el Oxxo. Acepté el turno nocturno porque necesitaba el dinero. Nunca me había molestado quedarme hasta la madrugada. Después de todo, siempre pensé que lo peor que podía pasar en un Oxxo era que llegara algún borracho agresivo o un ladrón desesperado. Pero esa noche, descubrí que había cosas más peligrosas que las personas. La tienda estaba tranquila. Encendí las luces, puse el café a calentar y acomodé algunos productos atrasados. El silencio era denso, apenas interrumpido por el zumbido de los refrigeradores y el pitido ocasional de la caja registradora cuando la encendía. A la 1 de la mañana ya había terminado todas mis tareas. Me senté detrás del mostrador, mirando distraído las cámaras de seguridad. En la cámara del pasillo de lácteos, noté algo extraño. Un bote de yogurt comenzó a deslizarse lentamente hacia el borde del estante hasta caer al suelo. Revisé las demás pantallas, pero no había nadie. Fui hasta el pasillo, recogí el envase y lo regresé a su lugar. El aire en esa sección estaba tan frío que se me erizó la piel, mucho más que el resto del refrigerador. Cuando regresé al mostrador, las pantallas mostraban estática, como si las cámaras hubieran perdido señal. Me incliné hacia adelante, golpeando la consola, y las imágenes volvieron. Esta vez mostraban algo que me heló la sangre. En el pasillo de botanas, alguien estaba parado mirando fijamente al techo. No era un cliente. No lo había escuchado entrar. Fui hasta ese pasillo con el corazón latiendo fuerte. Al llegar, no había nadie. Solo un montón de envolturas vacías regadas por el piso. Revisé detrás de los estantes y no encontré nada. Cuando volví al mostrador, en la cámara, la misma figura ahora estaba en el pasillo de bebidas inmóvil, de espaldas. El sonido de la puerta automática interrumpió mi pánico. Se abrió lentamente, nadie entró, nadie salió. Caminé hacia la entrada tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando lo vi reflejado. Una sombra larguísima pegada al vidrio, como si alguien altísimo estuviera parado afuera esperando. Me giré con rapidez, pero afuera no había nada. El reloj marcó las 3 en punto, cuando los refrigeradores comenzaron a apagarse y encenderse solos, uno por uno, como si algo pasara revisando su interior. La luz de la tienda parpadeaba al mismo ritmo. El suelo vibró, con un ruido bajo, como un golpe de pasos pesados. Quise correr. Las cámaras mostraban ahora imágenes imposibles. Yo mismo, parado en diferentes pasillos al mismo tiempo, como si hubiera varias versiones de mí rondando entre los productos. Uno de esos reflejos me miraba directo a los ojos desde la pantalla, con una sonrisa torcida. La puerta de la bodega comenzó a golpear sola, una y otra vez, como si alguien quisiera salir desde adentro. Fui arrastrado por una fuerza que no entendía, empujado hacia esa puerta. La abrí y me encontré que la bodega ya no era la misma. Los estantes no tenían fondo. Se extendían en pasillos interminables, oscuros, llenos de productos repetidos hasta el infinito. Entré sin saber por qué, y cuando quise regresar, la puerta ya no estaba. Caminé durante horas por esos pasillos, escuchando el pitido de la caja registradora a lo lejos, como un corazón electrónico que me llamaba. Cada tanto veía mi silueta en las esquinas, doblando antes que yo, esperándome. El tiempo dejó de existir. El reloj de mi muñeca seguía marcando las 3:30, sin avanzar ni un segundo. El aire estaba helado y cada vez que tomaba un producto del estante se deshacía en polvo. No sé cuánto llevo aquí dentro. No sé si alguien me encontrará. Solo sé que sigo escuchando el timbre de la puerta automática abriéndose y cerrándose en la nada, como si el Oxxo aún estuviera vivo, y yo condenado a atender un turno que nunca termina. El cliente de las 404.
No recuerdo exactamente cuándo comenzó a pasar, pero todas las madrugadas, a la misma hora, algo extraño ocurre en el Oxxo donde trabajo. Esa noche, la primera vez que me di cuenta estaba solo, haciendo inventario de cigarros. Eran las 4 de la mañana con 4 minutos exactos cuando escuché el timbre de la puerta automática. Me asomé de inmediato, pero no había nadie. Pensé que la puerta había fallado, como a veces ocurre con el sensor. Sin embargo, la cámara de la entrada mostraba una figura oscura, detenida justo en el marco. Se veía más alta de lo normal, sin rasgos definidos. Cuando parpadeé, ya no estaba. Me obligué a seguir con mis tareas, aunque el miedo me hacía sentir cada sombra como una amenaza. Caminé por los pasillos revisando productos, pero el ambiente se volvió extraño. El aire se sentía pesado y cada estante proyectaba una sombra más larga de lo que debería. A las 4:04 volvió a sonar la puerta. Esta vez me encontraba de pie frente al mostrador y lo vi con mis propios ojos. El vidrio se deslizó hacia los lados, dejando entrar una corriente de aire helado. La calle estaba vacía. Nadie entró, pero las cámaras mostraban claramente que un cliente acababa de ingresar. Volví la mirada a la pantalla. La figura estaba en el pasillo de bebidas, quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado. No podía verle el rostro, solo una silueta desproporcionada. Tomó una botella, pero al hacerlo, la bebida se pudrió en segundos dentro del refrigerador. El líquido se tornó oscuro, burbujeante, y el envase se deformó. Retrocedí, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Fui hasta ese pasillo, con el instinto de expulsar a lo que fuera esa cosa. Estaba vacío. El envase que había visto corromperse ya no estaba. Todo parecía normal. A las 4:04 en punto de la siguiente noche, ocurrió de nuevo. El timbre, la figura entrando, el mismo recorrido por los pasillos, siempre el mismo movimiento, las mismas acciones. La diferencia fue que esta vez dejó huellas, marcas húmedas en el piso, como si sus pies gotearan agua. Intenté ignorarlo, pero al revisar el inventario me di cuenta de algo perturbador. Cada madrugada, cuando esa sombra aparecía, desaparecía un producto distinto. No era robado, simplemente se borraba de la existencia, como si nunca hubiera estado en el sistema. Primero fueron unas botanas, luego una cerveza, después un paquete de pan dulce. Poco a poco, los registros quedaban incompletos, como si la tienda se deshiciera de sí misma junto con esa entidad. Una semana después, la rutina ya era insoportable. Esperaba las 4:04 con un terror creciente. Esa madrugada, cuando la puerta sonó, las luces se apagaron al mismo tiempo. Las cámaras siguieron funcionando, pero esta vez mostraban algo que me rompió la mente. Yo mismo, detrás del mostrador, atendiendo al cliente invisible. Mis manos le cobraban, le entregaban cambio, incluso sonreía, pero yo estaba paralizado en la esquina mirando la pantalla. Al regresar la luz, me encontraba de pie frente a la caja, exactamente como en el video, con dinero faltante en la bandeja y un ticket recién impreso en la registradora. Lo revisé con manos temblorosas. Tenía la hora, la fecha y una descripción imposible. El producto vendido no era nada que existiera en el sistema, solo decía presencia, 0.00 pesos. Desde esa noche no pude volver a sentirme tranquilo. Cada turno lo mismo. El cliente de las 4:04 llega, se pasea por los pasillos, me obliga a atenderlo aunque jure no moverme, y siempre deja un nuevo ticket en la caja con la misma palabra. Hoy, mientras escribo esto en la libreta de inventario, el reloj marca las 3:59. El aire ya está helado. Los refrigeradores vibran como si alguien los golpeara desde adentro. Y yo sé que en unos minutos la puerta sonará otra vez. No sé cuánto más aguantaré. Quizá un día el ticket no diga presencia. Quizá el próximo ponga mi propio nombre. La última compra. Nunca olvidaré aquella noche. Era martes y cerraba mi turno en el Oxxo de la Avenida Juárez, en mi ciudad. Eran como las 11:30 p.m. y el lugar estaba casi vacío, como siempre a esa hora. Solo quedaban un par de clientes comprando cosas de última hora. Yo estaba cansado,
pero todavía tenía que limpiar y revisar que todo estuviera en orden antes de cerrar. Mientras acomodaba los productos en los estantes, escuché la campanita de la puerta. Me giré y vi a un hombre delgado, con sombrero y gabardina negra. No lo reconocí, pero tampoco me sorprendió. Muchos clientes nocturnos eran así. «Buenas noches», dije, intentando sonar amigable. «Buenas», respondió con voz suave y algo apagada. «Solo vengo por algo rápido». Se acercó al área de los snacks y mientras caminaba, noté que sus pasos no hacían sonido, como si flotara sobre el suelo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de ignorarlo. «¿Me puede dar un refresco?», preguntó, señalando un refrigerador. «Claro, ¿de cuál quiere?», le respondí mientras abría la puerta. Mientras le servía, él se quedó inmóvil, observando los estantes como si buscara algo que no existía. Sentí que su mirada me atravesaba, pero al voltear no lo vi mirándome directamente, sino a través de mí. «¿Está todo bien?», pregunté un poco incómodo. «Sí, pero solo que...» Su voz se quebró. «Siento que alguien me sigue». Me quedé en silencio. A esa hora rara vez alguien me decía cosas así. Tragué saliva y le extendí el refresco. «Eso será 28 pesos», dije. «Aquí tiene», respondió dejando las monedas sobre el mostrador. Cuando se dio la vuelta para irse, la puerta no se abrió, la campanita no sonó. Miré y él ya no estaba. Solo el aire frío de la noche se colaba por la rendija de la puerta. «Señor, ¿se fue?», pregunté, pero no hubo respuesta. Recorrí el Oxxo de un lado a otro. Nada. No había señales de que hubiera salido. Incluso el refresco que había tomado seguía en el mostrador. Un golpe seco resonó en la parte trasera del local. Tomé la linterna y me dirigí al área de almacenaje. «¿Hola?», llamé, con la voz temblando. Nada. Solo el silencio, pero de repente escuché un susurro cerca de mi oído. «No mires atrás». Grité y me giré, pero no había nadie. Solo la sombra de la puerta abierta del almacén, moviéndose ligeramente, aunque no había viento. Intenté calmarme, respiré hondo y fui a revisar las cámaras de seguridad. Para mi horror, vi que la grabación mostraba al hombre entrando, pero nunca salía. La puerta del Oxxo se cerró sola y quedó en oscuridad. Pasé el resto de la noche revisando el lugar, pero nunca apareció otra vez. Desde aquel día, cada vez que cierro el Oxxo, siento que alguien me observa desde la rendijita de la puerta. Y cada vez que un cliente nocturno entra, no puedo evitar pensar, ¿será él? La sombra del mediodía. Siempre pensé que los turnos de la mañana eran los más tranquilos. Gente entrando y saliendo, niños comprando dulces, señoras pidiendo recargas, repartidores dejando mercancía. Todo bajo el sol del mediodía. No había forma de sentir miedo en esas horas, o eso creía. Ese día llegué a las 7. Abrí la caja, acomodé la nueva tanda de refrescos y saludé a los primeros clientes. A las 11 de la mañana, la tienda estaba en calma. El calor se colaba por las puertas de vidrio y el aire acondicionado apenas podía con él. Fue entonces cuando la puerta automática se abrió sola. Miré hacia la entrada. No había nadie. El sensor a veces se activaba sin razón, así que no le di importancia. Pero algo en el ambiente cambió. El aire dentro de la tienda se volvió más frío, como si alguien invisible hubiera entrado. «Buenos días», dije en voz alta, forzando una sonrisa. «Pase, lo que necesite». Nadie contestó. Minutos después, una clienta entró con su hijo pequeño. Compraron un jugo y unas galletas. Mientras los cobraba, el niño se giró hacia la puerta de la bodega y señaló con el dedo. «¡Mamá, hay un señor ahí!». La mujer lo calló rápido, pero yo me quedé helado. La puerta de la bodega estaba entreabierta, y yo estaba seguro de haber cerrado con llave. Cuando terminaron de pagar y se fueron, respiré hondo y caminé hasta la bodega. La empujé con cuidado. Adentro no había nadie, solo las cajas y los refrigeradores de repuesto. Cerré con fuerza, asegurándome de pasar el seguro esta vez. A las 12 en punto, la registradora imprimió un ticket sola. Lo tomé extrañado. No había pasado ningún producto.
El papel decía simplemente cliente atendido. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Miré hacia el pasillo de lácteos y lo vi. Un hombre alto, delgado, vestido completamente de negro. Caminaba despacio con las manos colgando. No lo había escuchado entrar. «Señor, ¿necesita algo?», pregunté con la voz temblando. El hombre giró el rostro hacia mí. No tenía ojos. Sus cuencas eran sombras profundas que parecían absorber la luz del lugar. «Ya pagué», dijo con voz hueca. No he pasado nada por la caja», repliqué. El hombre levantó la mano. En sus dedos sostenía el ticket que acababa de imprimir la máquina, el mismo que yo tenía en mi mano. El papel se desintegró en cenizas frente a mis ojos. Me quedé paralizado. La puerta automática se abrió de golpe y el hombre salió, caminando lento hacia la calle. Corrí detrás de él, pero afuera no había nadie. Solo el sol del mediodía quemando el pavimento. Al volver al mostrador, la registradora seguía pitando. Otro ticket había salido. Lo tomé con manos temblorosas. Esta vez no decía cliente atendido. Decía, vuelvo al anochecer. El cliente de siempre. Era un turno de noche como cualquier otro. La ciudad estaba silenciosa y la única luz que entraba al Oxxo era la de los postes de la calle. A esas horas, los clientes se reducen a algunos trabajadores nocturnos, repartidores o personas que pasan por un café rápido o una botana. Eran cerca de la 1 de la mañana, cuando entró un hombre que siempre veía por la zona. No hablaba mucho, no preguntaba mucho, solo caminaba directo a la góndola de bebidas, tomaba una cerveza o un refresco y se dirigía a la caja. Nunca sonreía ni decía más de un par de palabras. Yo ya lo conocía de memoria. «Buenas noches», dije, como de costumbre. «Buenas», respondió, su voz apagada. Esa noche algo se sintió diferente. Caminó hacia la góndola, pero sus movimientos eran más lentos, como si midiera cada paso. Miró hacia atrás varias veces, hacia la puerta y luego se quedó frente al refrigerador, observando los productos sin tocar nada. «¿Se siente bien?», pregunté, tratando de romper el silencio. Él giró hacia mí y por primera vez sentí miedo. Su mirada no era normal, estaba fija, intensa, y parecía medir mis movimientos. «Solo estoy cansado», dijo, finalmente. «No se preocupe». Tomó un refresco, pagó con exacto y se quedó parado frente al mostrador unos segundos más de lo habitual. Algo en su postura, la manera en que sostenía la bebida, me hizo dar un paso atrás. «¿Todo bien?», pregunté de nuevo, aunque mi voz sonaba más nerviosa de lo que esperaba. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Fue rápida, casi imperceptible, y desapareció de inmediato cuando la puerta automática se abrió para dejarlo salir. Caminó hacia la calle, pero no se giró a mirar atrás. Minutos después, mientras acomodaba productos, escuché un ruido detrás de la estantería de botanas. No había nadie más en la tienda. Me acerqué despacio y encontré un pequeño cuaderno abierto con letras apretadas y desordenadas. Era su caligrafía. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y anotaciones sobre los clientes que entraban al Oxxo. Incluso había detalles sobre mí, mis turnos y lo que hacía cada noche. El corazón me dio un vuelco. Esa noche cerré la tienda con las manos temblorosas y llamé a seguridad para reportar lo que encontré. Pero el hombre nunca apareció de nuevo, hasta que lo volví a ver meses después, a la misma hora, frente a la tienda, mirándome desde la calle como si aún estuviera anotando cada movimiento mío. Desde ese día, cada turno de noche se convirtió en un ejercicio de alerta constante. Cada cliente que entra puede ser el cliente de siempre, observándote más de lo que crees, tomando nota de cada detalle,
y esperando su momento. Y así termina la historia de hoy. Pero recuerda, lo que escuchaste podría estar más cerca de lo que crees. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro del Oxxo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia escalofriante. Hasta la próxima. Buenas noches.